Ok, vamos a centrarnos en esto, hermano. Recuerden una cosa, que en el querigma, en el retiro que hacemos siempre, donde tuvimos la experiencia de Dios, que yo y ustedes hemos tenido, el querigma es el arranque. Es el arranque para seguir la vida en el Espíritu, a caminar en una vida en el Espíritu, ¿ok? Entonces, pero la vida en abundancia que Dios promete está en el crecimiento. No está en el arranque, sino en los crecimientos, en la enseñanza que se da. Y yo oí decir, por ejemplo, al hermano Gerardo, que hay luchas. Y precisamente el crecimiento es para resistir las luchas. Si no hay crecimiento, no se resiste la lucha. ¿Por qué? Porque no vamos a saber. Por eso es que yo he oído hermanos que dicen así, y hermanos que ya tienen tiempo caminando, dicen así, dicen, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Mira, si yo voy a misa, yo recibo a Cristo en la comunión, yo hago mi oración, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no tiene crecimiento en la fe. Porque la persona que tiene crecimiento en la fe sabe bien que lo que le va a ocurrir va a ser para su bien. Malo o bueno, va a ser para su bien. Así lo dice la palabra, Romanos 8:28. Entonces, cuando no hay crecimiento, se desaniman los hermanos. Cuando le vienen esas pruebas, se le caen las alas y hasta ahí llegaron. Y ya dicen, ya mejor no voy a la iglesia, ni voy al grupo, que al cabo ahí no sé qué, bla, bla, y se les caen las alas. No, y aquí lo que tiene que ponerse fuerte, y eso nos hace la vida en abundancia que Dios nos da, es tener crecimiento entonces, ¿ok? Bien, entonces fíjense una cosa. Ahorita, por ejemplo, vamos a empezar a hablar de la salvación. Vamos a hablar de qué es la salvación. Y habíamos dicho que decía Jesús en el evangelio que leyó Chavo, que la salvación viene de los judíos. Ahora vamos a ver qué quiere decir salvación, porque si no, pues nomás nos vamos a imaginar algo, pero no exactamente bien concreto, algo concreto. Para eso yo quiero que alguien diga qué es salvación. Vamos a empezar ahí, para ver qué idea traen en su cabeza, lo que tengan, lo que quieren decir. Digan qué es salvación. La vida eterna. La vida eterna, esa es una cosa, la vida eterna, y está muy acertado. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más? No vamos a quedar ahí. Dice, la salvación viene de los judíos. Ok. ¿Por qué dice, alguien puede decir por qué la salvación viene de los judíos? ¿Por qué viene de los judíos la salvación? O sea, la vida eterna, que decía Chavo. ¿Por qué viene la vida eterna de los judíos? Porque Jesús era judío. Porque Jesús era judío, así es, porque Jesús era judío. Entonces por eso viene la salvación, la vida eterna de los judíos. ¿Y qué es la vida eterna? A ver, ¿qué es la vida eterna? Porque también si no sabemos qué es eso, pues también nos quedamos ahí atorados. ¿Cómo? O ir al cielo. Así es. La salvación, la vida eterna, es ir a estar junto a Dios después de haber cumplido con nuestra misión aquí en la tierra, ¿verdad? Irnos a gozar de su presencia en el cielo con Dios. Así es. Entonces, eso es la salvación, o sea, eterna, la vida eterna, que dice Chavo, eso es. Que eso no nos debe perder nunca. Y fíjense actualmente qué está sucediendo, actualmente qué sucede. ¿Qué sucede actualmente que a nadie le interesa la vida eterna? A nadie. A casi todo el mundo andamos envueltos en los quehaceres de la vida, en el trabajo, esto, otro, hacemos planes, queremos tener esto, queremos tener eso otro, y no ponemos la mirada en el cielo, como decía Colosenses 3:1. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Se han fijado en eso? ¿Por qué estamos aquí pocos? A ver, ¿por qué? Porque la vida eterna, no, eso no. Yo prefiero vivir la vida tranquilo, contento, fiestas, esto, otro. No hay problema. ¿Cuál vida eterna? ¿Cuál? Es más, ni creo en Dios. A veces dicen así las personas. ¿Será que hay Dios? Así dicen algunos. O sea, entonces, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué decimos así? Porque
Cuando vino Jesucristo, Jesucristo es el Salvador. Antes de venir Cristo al mundo, no había salvación. ¿Se acuerdan de eso o no? Es decir, no había vida eterna, ¿ok? La salvación que es vida eterna, ¿no? Antes de la venida de Cristo no había salvación. Así es. ¿Por qué? Porque todos los que se morían no se iban al cielo, estaba cerrado el cielo. Aunque se hayan portado bien, no se podían ir. ¿Por qué? Porque no estaba abierto el cielo, entonces no había salvación. Por eso Jesucristo viene a salvarnos, ¿okay? Toda la gente estaba esperando salvación, y cuando llega Jesucristo ya llegó el Salvador, el que nos va a llevar a la vida eterna, el que nos ofrece vida eterna. Es que ese pueblo estaba ansioso de que hubiera esperanza de vida eterna, porque los demás, toda la gente estaba muy despierta. Me refiero al pueblo de Israel, al pueblo judío, que era el pueblo escogido por Dios para manifestarse al mundo. Entonces ellos estaban esperando que viniera el Salvador, prometido desde hace años para atrás. Así que cuando viene Jesucristo, es una novedad. Ya llegó el Salvador, ya llegó a quien nos va a salvar. Bueno, ok. Entonces salvación quiere decir, decíamos que no se nos olvide, vida eterna. Eso es salvación. Esa es salvación. Ahora bien, vamos a ver entonces ahora Mateo 28, 19, 20. ¿Qué nos dice Jesucristo cuando ya termina de enseñarle a los apóstoles? Por 3 años les enseñó. Vamos a ver qué dice Jesucristo cuando ya se está despidiendo de ellos. Resucitó y ya está diciendo, pues ahí nos vemos, ya los enseñé, ya les enseñé el plan, ya les enseñé las enseñanzas que conducen a la vida eterna, a la salvación. Vamos a ver qué dice ahí Jesús. Mateo 28, 19, 20. ¿Cómo? Oiga, ¿qué dice Jesús? Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Ahí está. Dice, vayan por todo. Ahí nos está diciendo Jesucristo cómo nos va a salvar Jesús. Viene el Salvador y entonces les da una enseñanza a los apóstoles que duraron 3 años con él, asimilando las herramientas o el sistema o el método de cómo nos salvamos nosotros, y se los deja a los apóstoles. Luego dice, vayan por todo el mundo y hagan que toda la gente sean mis discípulos, mis seguidores, mis alumnos. Entonces vayan, que todos los pueblos sean mis discípulos, no los discípulos de ellos, sino los discípulos que sean discípulos de Cristo. Es decir, aprender la enseñanza que Jesucristo dejó. Eso fue lo que le dejó el mandato de Jesucristo a todo el mundo, ¿ok? Y nosotros, como debemos ser evangelizadores, debemos aprender todo esto, qué es la salvación, sino que vamos a hablar. Debemos enseñarnos a ver qué es la salvación, cómo se da, qué hay que hacer para que esa salvación se realice en cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Me expliqué? Entonces, ¿salvación qué? Vida eterna, ¿no? Ok. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Decíamos? Ya, ok. Otra vez vamos a leer la Mateo 28, 19, 20. Vamos a ver qué dice. Dice, vayan por todo el mundo a sus 12 apóstoles, que es el grupo que en otras palabras es la iglesia. Es una congregación que hizo Jesucristo. Eso quiere decir iglesia, congregación o grupo de personas. Entonces establece su iglesia para que vaya al mundo y predique el evangelio, su enseñanza, para que sean salvados la humanidad que quiera escuchar, claro. Entonces, en Mateo 28, 20, Jesús les manda eso. Vamos a ver, ¿qué dice? Vayan pues. Una orden, vayan. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Así, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Está haciendo que todos sean discípulos de Cristo. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Estoy haciendo que todos seamos discípulos de Cristo. De eso se trata. ¿Y qué van a hacer ustedes? Igual, hacer que todos sean discípulos de Cristo, no de nosotros, de Cristo. Por eso es que tenemos que enseñar lo que dice Jesucristo, no lo que yo quiera decir.
¿Qué más dice? ¿Qué pasa si no lo hacemos? No estamos obedeciendo al maestro. No hay salvación. Para nosotros no. Lo bueno es que hay arrepentimiento y nos podemos arrepentir y decir, Señor, así, aquí estoy. Así es, tenemos que compartir, claro, así es. Así tenemos que compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una cosa, bautizar. Todos nosotros estamos bautizados, bendito sea Dios. Entonces ahí está lo primero. Los bautizan. Eso es nuevo. ¿Qué más dice José? Y enséñenles a cumplir Lo siguiente, enseñar lo que él dijo, no otra cosa. Por lo tanto, tiene que ver exactamente qué dijo Jesús. Porque si no sabe uno exactamente qué dijo Jesús, vamos a pensar lo que nos dé la gana. Por eso es que hay tanta secta. Por eso. ¿Por qué? Porque piensan lo que quieren. Y por eso hay un montón. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo. O sea, ¿por qué? Porque ellos hablan lo que ellos piensan, no lo que Cristo dijo, sino lo que a ellos se les ocurre pensar. Pues aquí dice, pues es eso, ya está. No, hay que ver exactamente qué dice. Por eso tenemos que aprender con precisión qué es salvación, qué es vida eterna, ¿okay? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? El que aprende del maestro. ¿Cuál maestro? Jesús, así es. Entonces hay que aprender de Jesús. Entonces, Jesucristo tuvo 12 discípulos, 12 apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Ya que aprendieron, los envió. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ser simultáneamente discípulos y apóstoles. ¿Cómo? Aprendemos algo y lo transmitimos. Pero tenemos que verlo exacto para no tener fallas, pues, ¿no? Ok, vamos a ver qué dice Hebreos 5:11. A propósito de esto, tendría muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerlas porque se han vuelto lentos para comprender. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo y en cambio necesitan que se les vuelvan a enseñar los primeros elementos. Otra vez. A propósito de esto, tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerlas porque se han vuelto lentos para comprender. Ustedes deberían ser maestros. Ok, esta partecita de aquí es una carta que el apóstol San Pablo les escribió a los hebreos. Le escribió esa carta. ¿Por qué les escribió esa carta? Porque los hebreos tenían un problema. ¿Qué problema es el que tenían? A ver, dale otra vez. ¿Qué problema había en los hebreos, en la comunidad esa? A propósito de esto, tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerlas porque se han vuelto lentos para comprender. Es un problema. Se pusieron lentos para comprender. Que eso es lo que nos pasa a nosotros también, ¿sí? Ahora, el número 12, ¿qué dice? Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. Oiga, bien, ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. Eso me lo dice a mí y eso ustedes también. Deberíamos ya ser maestros y enseñar. Por eso dice aquí, después de tanto tiempo. ¿Por qué es tanto tiempo? Miren, eso me llegó a mí, me pegó bien duro a mí. Hace como, ¿qué será? Como unos 5 años. Oiga, ¿cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? Y miren, apenas estoy aprendiendo salvación, resurrección, después de tanto tiempo. Ser maestro. O sea, debe de ser maestro. Y sin embargo, ahí estoy. Así también a ustedes les toca eso. Y si no nos enseñamos cómo vamos a evangelizar, cómo vamos a hablar de Dios a los demás, cómo vamos a hablar de nuestra familia de Dios también, porque en nuestra familia se ofrece mucho. Eso también, nuestra familia, porque nos preguntan algo y no sabemos qué responder. Oye, ¿cómo es la vida eterna? Pues no sé. Oye, ¿qué es salvación? No sé. Oye, ¿qué quiere decir iglesia? No sé. Entonces, no hay respuesta. ¿Se fijan? Por eso dice aquí, ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. Y en cambio necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros pasos. ¿Ven? Entonces, vamos a continuar. Bien, pues ya sabemos qué es salvación. Dios
tenía un plan para salvarnos. ¿Sí? ¿Cuál es el plan de Dios? A ver, ¿qué se les ocurre? Recuerden que plan es una estrategia, es un método, es un modo de hacerlo. Dios hizo un plan para salvarnos. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué plan hizo Dios para salvarnos? Ok, mandó a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. ¿Por qué decimos plan? Porque debemos así lo que dijiste, bueno, pero si le complementas con esto, Dios pensó, hizo un plan y dijo, voy a enviar a mi Hijo a la tierra. Ese es un plan. Pensó, hizo un plan. ¿Qué voy a hacer? Voy a mandar a mi Hijo a la tierra. Así. No. Es el plan que Dios tiene. Un plan que Dios trazó para salvarnos a nosotros. Bueno, ese ya es otra cosa, ya es un mandamiento, ¿verdad? Pero no, el plan primeramente, ¿cómo fue ese plan? ¿Okay? ¿Qué otra cosa? A ver, digan. ¿Qué otra cosa? Digan, ya dijeron algo. Dios pensó, voy a mandar a mi Hijo. ¿Qué otra cosa? Y nacerá de una doncella. No, ahí sigue el plan. Ahí sigue, ¿qué más? Así es, ¿qué más? ¿Cuál es el plan? Siguen el plan. ¿Cuál es el plan? ¿Qué más? Échenle, ¿qué más? Bueno, les voy a ayudar. Dice, ahí está Dios, papá Dios en el cielo. Dice, vas a ir a la tierra, como dijo Gerardo. Y luego dijo, Chavo, ¿qué dijiste? Nacerá de una virgen, ok. Pero también dice, va a formar un grupo de personas, 12. Ahí está el plan. ¿Qué más? A ver, échenle más. ¿Qué más? Después, ¿qué más eso? ¿Cómo? ¿Qué más? Échenle. ¿Qué más? Iba a renovar la vieja historia de... ¿Iba qué? Iba a renovar la vieja historia de lo que eran los esclavos a dejar entrar